Hola, te damos la bienvenida a la comunidad de 5 minutos por semanas para la extensión y la innovación. Y gracias por estar aquí. Este video contiene una mirada del tema que compartimos con la intención de ayudarte a reflexionar, para mejorar tus capacidades como promotor de innovaciones. Esperamos que sea de utilidad. Suscríbete al canal para recibir nuevas actualizaciones y deja tus comentarios y sugerencias. Nos agradará conocerte. Comparte esta propuesta. Sigamos en red dándonos. Transición, acompañamiento y tiempo. A ver, vamos a meternos de lleno en un tema fascinante. Existe esta creencia muy generalizada de que para generar un cambio, pues basta con decirle a la gente qué tiene que hacer. Pero, ¿y si esa idea tan simple es en realidad el mayor obstáculo? En este análisis vamos a darle la vuelta a esa creencia. Exploraremos una manera distinta, mucho más profunda de apoyar la innovación. Una que no se trata de dar instrucciones, sino de algo más parecido a preparar la tierra para que las ideas puedan crecer por sí solas. Y justo esta frase de Adrián Garjisevich, resume todo a la perfección. Es el corazón de lo que vamos a ver. Nos pide que cambiemos el chip, dejar de vernos como los pilotos que controlan el volante y empezar a pensarnos más como jardineros. La diferencia es enorme, ¿verdad? Un jardinero no fuerza a la planta a crecer, sino que crea las condiciones para que lo haga. Se trata de nutrir el proceso, no de forzar un resultado. Y para entender cómo se hace eso, vamos a desempacar 3 conceptos que son fundamentales. Ok, este es el plan. Primero, vamos a derribar ese mito de dirigir el cambio. Después, nos metemos con las 3 fuerzas invisibles que mueven los hilos de verdad. Luego, veremos por qué el modelo de siempre casi nunca funciona. Y cerramos con una nueva forma de pensar para que la innovación realmente eche raíces. Perfecto. Empecemos con el primer punto, el mito de dirigir el cambio. Y es que, ¿por qué no basta con transferir información? La idea de que podemos, inyectar una innovación en un grupo como si fuera una vacuna, es probablemente uno de los errores más grandes que se cometen en la gestión del cambio. El enfoque más común es este, ¿no? Llegar y explicarle a la gente qué cambios tiene que hacer. Punto. Pero el problema de esto es, ¿qué es lo que falta? La escucha. Se parte de la base de que hay un experto con la respuesta mágica y un grupo que solo tiene que recibirla. Pero ojo, se nos olvida lo más importante, preguntar. ¿Qué entiende la gente de su propia situación? ¿Qué quieren cambiar de verdad? ¿Qué necesitan para hacerlo? Si no partimos de ahí, es como construir un castillo en la arena. Y esto nos obliga a pensar en la innovación de otra manera. No es un producto, no es un paquete tecnológico que se entrega y ya está. Es un proceso que se construye entre todos, que se cocrea. Y si nadie es el dueño absoluto de la innovación, entonces es imposible imponerla desde arriba. La innovación de verdad nace del diálogo, de la experiencia compartida, no de un monólogo. Bueno, ahora sí entramos en el núcleo de todo esto. Si el cambio no se puede dirigir, entonces, ¿qué es lo que lo hace posible? Resulta que hay 3 fuerzas, casi invisibles, que operan por debajo y que lo son todo. Son la transición, el acompañamiento y el tiempo. La primera fuerza es la transición. Y esto es crucial. El cambio externo y la transición interna no son la misma cosa, para nada. El cambio es el evento. Instalamos una nueva máquina, cambiamos un software, pero la transición es el viaje psicológico, personal, que cada uno hace para adaptarse a eso. Es un terreno lleno de incertidumbre, de miedos, claro, pero también de mucho aprendizaje. Y aquí hay que hacer una distinción importantísima. Una cosa es la adopción y otra muy distinta la transición. Adoptar es simplemente usar una herramienta nueva. En cambio, la transición es transformar la manera de pensar que hace que esa herramienta tenga sentido. Se puede obligar a alguien a adoptar algo, pero la transición es un proceso interno, y esto es clave, que no se puede apurar. Y es ahí, en la transición, donde está el cambio real, el que se queda. Y aquí está, yo diría, uno de los errores más grandes de los proyectos de innovación. Se enfocan solo en la adopción, en el número, en la métrica. Y al hacer eso, ignoran por completo el proceso interno de las personas. Y claro, ¿qué pasa? Que muchas de esas innovaciones se abandonan tan pronto como el proyecto se acaba. Es que nunca hubo una verdadera transición en la forma de ver las cosas. La segunda fuerza invisible es el acompañamiento. A ver, si la transición es el viaje interno de cada persona, el acompañamiento es la forma en que apoyamos ese viaje. Acompañar no es dar un mapa y decir vaya por aquí. Es caminar al lado. Es ofrecer apoyo, crear un espacio seguro para que la gente pruebe, se equivoque, aprenda y sobre todo respetar la autonomía de quien está en ese proceso.
Acompañar es todo un arte, muy sutil. Se basa en la confianza y en la escucha, pero una escucha de verdad, activa. El rol cambia por completo. Ya no es ser el que transmite información, sino el que facilita aprendizajes. Y quizá una de las habilidades más difíciles y más importantes es saber cuándo dar un paso atrás, cuándo retirarse para permitir que el grupo se apropie del proceso y lo haga suyo. Y con esto llegamos a la tercera fuerza, que es quizás la más olvidada de todas: el tiempo. Vivimos en un mundo obsesionado con la velocidad, con los resultados para ayer, y por eso vemos el tiempo como un enemigo, como un cronograma que nos asfixia. Pero en los procesos de cambio real, el tiempo es un ingrediente activo. Es el espacio donde se cocina la confianza, donde los aprendizajes se asientan, donde todo madura. Esta metáfora es perfecta. Querer resultados inmediatos es como jalar una plantita para que crezca más rápido. ¿Qué logramos? Pues que se rompa. La arrancamos de raíz. Las transformaciones profundas necesitan su tiempo para desarrollar raíces fuertes, antes de que puedan verse los frutos. Entonces, el punto clave es que estas tres fuerzas no van por separado, para nada. Forman un ciclo, se alimentan entre sí. La transición, ese viaje interno, es muy difícil de hacer en soledad. Por eso necesita acompañamiento. Un buen acompañamiento no puede ser a las apuradas, necesita tiempo para construir confianza. Y ese tiempo es justamente lo que permite que la transición ocurra a su propio ritmo. Si quitamos una de estas piezas, todo el sistema se vuelve frágil. Ahora que entendemos esto, podemos ver con mucha más claridad por qué el modelo tradicional de innovación, el que se conoce como paradigma difusionista, casi siempre falla. Y es que este modelo ignora por completo las tres fuerzas que acabamos de describir. La lógica difusionista es súper simple, es lineal. Hay un conocimiento empaquetado en la cabeza de un experto y el objetivo es simplemente transferirlo a la cabeza de un receptor. En este modelo no hay lugar para la transición personal, el acompañamiento es más bien una supervisión y el tiempo es solo una fecha de entrega. Se enfoca en el qué se transfiere, pero nunca en el cómo las personas le dan un sentido a eso. Miren, esta tabla lo deja clarísimo. Son dos mundos distintos. El modelo difusionista se enfoca en transferir información, mientras que el de acompañamiento busca co-crear conocimiento. El difusionismo ve la resistencia al cambio como un problema, como una falla del receptor. El otro modelo la ve como una parte normal y legítima de la transición. Y mientras uno está obsesionado con los plazos, el otro ve el tiempo como un proceso que tiene que madurar. Y el éxito, claro, se mide diferente. Uno busca la tasa de adopción, el número frío. El otro busca un cambio que sea sostenible en el tiempo. Y esta es la conclusión más potente. El problema del modelo antiguo no es un error de método, no es algo técnico que se pueda ajustar. Es un problema de raíz, es epistemológico. O sea, tiene que ver con una idea equivocada de qué es el conocimiento y cómo aprendemos. Por eso, este modelo forma profesionales que son excelentes para dar información, pero no para facilitar procesos humanos que son mucho más complejos. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Bueno, se trata de un cambio profundo de mentalidad. Es pasar de la arrogancia de querer dirigir y controlar el cambio a la humildad de aprender a nutrirlo, a crear las condiciones para que ocurra. Y esto se traduce en cosas muy concretas. Significa hablar menos y escuchar mucho más. Significa cambiar la presión por los resultados inmediatos por la paciencia para que el proceso madure. Implica cambiar ese rol de director por el de alguien que sostiene, que apoya. Y finalmente entender que el conocimiento más valioso no es el que se transfiere, sino el que se construye entre todos. Y para cerrar, queda esta pregunta flotando en el aire, para la reflexión. En los proyectos y en los procesos de cambio de los que formamos parte, ¿cómo se vive el tiempo? ¿Es un enemigo que nos presiona todo el día con sus plazos? ¿O es un aliado, ese espacio fértil donde dejamos que el cambio eche raíces y crezca de verdad? La respuesta a esa pregunta puede decirnos mucho sobre si de verdad estamos facilitando una transformación o si simplemente estamos gestionando una tarea. Reconocer estas tres fuerzas invisibles, la transición, el acompañamiento y el tiempo, es el primer paso para lograr un impacto que realmente perdure.